No fue él quien mató. Pero sin él, nada habría ocurrido. No sostenía el arma. No estaba en la escena. Y aún así, personas mataron por él. Lo más inquietante no es lo que hizo. Es lo que logró. Convencer a otros de que matar tenía sentido. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Qué tipo de mente puede hacer eso? La historia comienza en un entorno sin estabilidad. Relaciones familiares fragmentadas. Falta de supervisión. Ausencia de estructura emocional. Cuando un niño crece sin límites claros, aprende a crearlos por sí mismo. Desde joven mostró conductas antisociales, mentiras constantes, necesidad de control. No era solo rebeldía, era adaptación. Aprendió que manipular era más efectivo que obedecer. Mientras otros aprendían normas, él aprendía a romperlas. Para muchos, la prisión es castigo. Para él, fue formación. Observaba, escuchaba, analizaba, leer debilidades, detectar inseguridades, ajustar su discurso según la persona. Descubrió algo que cambiaría todo. Las personas no buscan la verdad, buscan algo en que creer. Absorbió ideas, filosofías distorsionadas, interpretaciones extremas, narrativas de poder. No salió rehabilitado, salió preparado. Al salir, no buscó estabilidad, buscó seguidores, personas en momentos vulnerables, crisis personales, falta de identidad, necesidad de pertenecer. No imponía, seducía, conexión emocional, validación, confianza, dependencia. No los obligaba a quedarse, hacía que no quisieran irse. Separaba a las personas de su entorno, familia, amigos, influencias externas, sin referencias externas. Su voz se vuelve la única verdad. Ideas repetidas constantemente, una y otra vez, hasta que dejaban de cuestionarlas. Mezclaba verdad con mentira, generaba contradicción, y luego ofrecía claridad. Dependencia total. Eliminaba el yo y lo reemplazaba por el grupo. No eran individuos, eran extensiones de él. Les daba lo que necesitaban: aceptación, atención, propósito, y luego lo condicionaba. Personas que no cuestionaban, no dudaban, no se detenían. No necesitaba controlar sus acciones. Controlaba su forma de pensar. Durante mucho tiempo, todo fue teoría, ideas, discursos, creencias. Pero llega un punto en el que las ideas dejan de ser suficientes. Charles Manson empezó a construir una narrativa. No era aleatoria, era estratégica. Les hablaba de un conflicto inminente, de un enfrentamiento inevitable, de un mundo que estaba a punto de cambiar. Y dentro de esa narrativa, ellos tenían un papel. Ya no eran personas perdidas, eran parte de algo. Poco a poco, la idea de hacer daño dejó de ser impensable, primero como concepto, luego como posibilidad, finalmente, como necesidad. No se trataba de matar, se trataba de cumplir un propósito. Y cuando alguien cree que tiene un propósito superior, las reglas normales dejan de aplicar. El bien y el mal se redefinen. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Y entonces, la teoría se convirtió en acción. No fue un momento impulsivo, fue la consecuencia de todo lo anterior. Charles Manson no empuñó el arma, pero dio las instrucciones, definió el objetivo y creó la motivación. Las víctimas no esperaban nada. Era una noche aparentemente normal, sin señales, sin advertencias. Los atacantes actuaron con una frialdad inquietante. No dudaron,
No cuestionaron. Para ellos, no era un crimen, era una misión. Lo ocurrido no fue solo asesinato. Fue brutal, desproporcionado, intencionalmente impactante. No buscaban solo matar, buscaban enviar un mensaje. Y ese mensaje no era solo para las víctimas, era para todos. Pero lo más inquietante vino después. Cuando se conocieron los hechos, la reacción fue inmediata. Confusión, miedo, incredulidad. ¿Cómo es posible que varias personas participen en algo así? Hasta ese momento, el peligro parecía venir de individuos aislados. Pero este caso mostró algo diferente. El peligro podía ser colectivo. No era un asesino, era un sistema. La idea de que alguien pudiera manipular a otros generó un tipo de miedo distinto, más profundo, más difícil de identificar. Y eso llevó a algo inevitable. Con el tiempo, las piezas empezaron a encajar. Testimonios, conexiones, patrones. Finalmente, fueron detenidos. El foco no era solo quien ejecutó los crímenes, sino quien los provocó. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Charles Manson no mostró arrepentimiento. Sonreía, interrumpía, desafiaba, actuaba como si aún tuviera el control. Incluso frente a la ley, su influencia era evidente. La pregunta más importante de todo este caso es simple. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que ni siquiera ejecutó los crímenes llevó a otros a hacerlo? Charles Manson creía, o al menos decía creer, en algo que llamó Helter Skelter. Según su narrativa, se acercaba una guerra total, un conflicto violento que cambiaría el mundo. Y él no quería evitarlo, quería acelerarlo. Los asesinatos no eran aleatorios. Tenían un objetivo: generar miedo, generar confusión, generar caos. Cuanto más irracional parecía todo, más poderoso era el impacto. A sus seguidores les decía que estaban participando en algo histórico, que tenían un propósito. No veían víctimas, veían misión. Pero más allá de la narrativa, hay algo más profundo: control. Charles Manson necesitaba demostrar que tenía poder absoluto, que podía hacer que otros obedecieran, actuaran, mataran. No era solo ideología, era dominación. También existía una motivación más personal: rechazo, fracaso, frustración. Antes de los crímenes, intentó entrar al mundo de la música, y no lo logró. Algunos investigadores creen que eso alimentó su resentimiento, y transformó su necesidad de reconocimiento en necesidad de control. Si no podía ser admirado, sería temido. Los crímenes también tenían un componente simbólico. Querían enviar un mensaje, algo que generara impacto nacional. Y lo lograron. El caso se volvió uno de los más impactantes de su época. Pero hay algo aún más perturbador. Es posible que ni siquiera creyera completamente en su propia narrativa, que todo haya sido una herramienta, una excusa, un mecanismo para lograr lo único que realmente quería: poder absoluto sobre otros. No mató por necesidad, no mató por impulso, hizo matar porque podía. Los crímenes dejaron 7 víctimas mortales confirmadas en una serie de ataques. Fueron ejecutados directamente por miembros de su grupo. Charles Manson fue condenado por asesinato, conspiración. Aunque no cometió los asesinatos físicamente, fue considerado responsable intelectual. Este caso redefinió cómo la ley entiende la influencia criminal. Pasó el resto de su vida en prisión. Nunca mostró arrepentimiento genuino. Incluso años después, seguía manteniendo su postura. Nunca cambió. Murió en prisión en 2017. Pero su historia no terminó ahí.
Este caso no trata solo de violencia. Trata de algo más complejo. La mente humana. De cómo alguien puede detectar debilidades, manipular emociones, construir una realidad paralela y hacer que otros actúen sin cuestionar. Lo más perturbador no es lo que hizo, es que funcionó. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Estas personas eran víctimas o responsables? ¿Y crees que algo así podría volver a pasar hoy? Porque si algo demuestra este caso, es que el peligro no siempre tiene forma visible. Mente criminal.